Nos acompaña hoy Alejandra Sir, psicóloga de la Universidad de Malmoni desde Buenos Aires, Argentina, con una trayectoria impresionante en temas, en diferentes temas de precisamente sociales y de la enseñanza de la psicología. Una de sus frases o de sus referencias es en el hacer con los otros donde somos, no puede haber salud mental sin justicia. Bienvenida, doctora Alejandra, a nuestro espacio. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muchísimas gracias por este espacio, por convocarme a, entiendo que es hablar un poquito de lo que nos está pasando en nuestra Argentina y no tanto en la Argentina más lo porteño, lo céntrico de las grandes ciudades, sino en la Argentina profunda. Así que estoy abierta a todas las preguntas que me quieran hacer y acá acompañando los procesos que están siendo realmente muy difíciles bajo el régimen, como le decimos nosotros. Yo particularmente le digo dictocracia, porque es una democracia, pero con grandes rasgos aplicados de dictadura. Es así como es una definición que yo he adoptado para representar o para comunicar qué es lo que se está viviendo. Así que abierta a lo que me quieran preguntar. Muchas Dale, gracias. no sé si Ivette quiera comenzar o... Bueno, pues en estos momentos que son cruciales para América Latina, donde hay una oleada impresionante de las acciones de la ultraderecha y vemos precisamente cómo el ejemplo más fuerte es el de Argentina, la llegada de Javier Milei, que se presentó como un outsider y que tomó masas impresionantes a partir del uso de redes sociales y de otras campañas. Cuéntenos cómo se está viviendo ese proceso desde la llegada del ascenso de Milei al poder a cómo está hoy en día, cuál es esa realidad que les afecta a los argentinos y que pues nosotros podemos ver un poco más allá, porque una cosa es lo que dicen las noticias, obviamente los medios hegemónicos, otra cosa es la realidad allá en Argentina. Bueno, la estamos pasando mal, muy mal. Pérdida totales de derechos que han sido conquistados durante muchos años en lo laboral, en la salud, en la educación, donde se está perdiendo todo, todo sentido de comunidad, donde el individualismo está picando en punta, en parte es lo que están promoviendo justamente a través de las redes sociales, y donde hay muchísima gente que la está pasando muy mal, y cuando decimos muy mal es que no tiene para comer, que hay familias que hacen una sola comida al día. Hay personas, se calcula más o menos de 300 a 400 mil pérdidas de puestos de trabajo, donde los sueldos realmente son de hambre, donde se están apropiando del dinero de los jubilados, donde ya no se les da medicamentos, donde ha habido desfalco de las cajas de los discapacitados. O sea, ellos construyen y mantienen con números dibujados una baja de inflación a costa del hambre del pueblo. Eso es lo que está pasando. La cantidad de gente que ya no tiene ni posibilidad de alquilar, no solo una casa, una vivienda, en una pensión, una habitación para la familia, y que está viviendo en condiciones terribles en la calle.
cada vez se ven más personas que aún teniendo un trabajo necesitan hacerse lo que nosotros le decimos changa, de salir a buscar hacer algo más para poder sostener, aunque sea ese plato de comida en la mesa. Así que está muy complicado. Sigue habiendo un sector duro de más o menos un 30% que lo apoya, pero entendemos desde el lugar en el que conversamos en nuestro espacio que parte de ese segmento es, por un lado, los grandes capitales, los que necesitan de que él esté ahí justamente para seguir las pautas de la embajada, como le decimos nosotros. Y otra parte de inclusive gente que lo ha votado, jubilados, gente grande, gente joven, aún gente de bajos recursos, y que están que han ido perdiendo esta confianza en la política por acciones de los políticos. Algunos nuestros, ¿no? O sea, somos autocríticos. Y además, como decía Gramsci, son los analfabetos políticos, son aquellos donde no han tenido una formación, no han accedido a estudiar, a leer, a poder compartir con otros otras experiencias totalmente imbuidos en la historia negada, fundamentalmente de Latinoamérica, y que han sido cooptados justamente por las redes. Entonces han comprado todos los espejitos de colores que han vendido al no tener una conciencia crítica. Así que el panorama es muy triste y doloroso, es muy doloroso. Así es. ¿A qué se deberá esta aprobación que todavía tiene? Además, tenemos entendido que hay partes de la izquierda, del peronismo, por ejemplo, que no han hecho absolutamente nada para frenar las acciones de Milei. ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo en ese caso y por qué ese nivel de aprobación que todavía, pues 30% aparentemente no es mucho, pero es algo que impacta un poco? Bueno, parte del problema que tenemos es que nosotros vivimos en una democracia participativa, exactamente. Entonces, nuestros representantes llegan a las cámaras, a la Cámara Baja y a la Cámara Alta. El tema es que una de las cuestiones que han hecho es, como les han quitado a las provincias por derecho, ellos tienen un porcentaje de lo que recauda Nación en coparticipar a las provincias, que ellos tienen derecho de recibir estos fondos para después distribuirlos en sus provincias. Han dejado de dar la coparticipación. ¿Y cómo manejan ellos las cosas? Por supuesto que no todos los gobernadores ni todos los legisladores se han vendido, pero hay muchos que sí. Entonces, a los que los llamamos los ensobrados, le han pasado dinero por abajo y han logrado que estas personas voten las leyes en contra del pueblo. Y muchos de esos vendidos son del arco más cercano
No todos, quiero aclarar, porque tampoco vamos a poner todos en la misma bolsa. Seguimos teniendo una oposición firme y bastante luchadora, que reconoce por dónde hay que ir y que sea para todos, pero muchos han torcido el rumbo, siguen estando en nombre del partido que los llevó a ese lugar, pero cuando tienen que votar, votan con el bolsillo. Así que se entremezclan muchas cosas. Parte es eso lo que está sucediendo. Entonces llegan entre los decretos que no pasan por el Congreso y las leyes que con estos negociados logran torcer, estamos parte como estamos. No sé si responde eso a tu pregunta. Y es interesante saber que hay muchas cosas, Aleja, que no difieren mucho de nuestro país. Vea, por ejemplo, que hubo un representante en la época de pandemia que fue, pues, obviamente senador y sigue siendo senador del partido Alianza Verde, J.P. Hernández. De hecho, es santanderiano. Él en un momento se aprovechó de la situación de la pandemia. No sé si tú recuerdas cuando el presidente en ese momento era Iván Duque, que había hablado sobre la reforma tributaria y la gente, él pensó que porque estábamos encerrados, que porque estábamos en cuarentena, que porque estábamos tal vez encerrados, inhibidos ahí, la gente no iba a salir a protestar. Y se hizo el gran estallido social donde me siento muy orgulloso de haberme participado en eso allá en San Gil, un pueblo que históricamente tiene una revolución comunera, pero que en estas últimas votaciones desafortunadamente está sucediendo lo que dijiste tú allá en Argentina, que muchos están pasando al otro bando, no sé por qué, no sé cuáles son las situaciones, pero bueno, más allá de pronto va el dinero, van regalías, van muchas cosas, van intereses, van políticos que obviamente van de la mano. Y también las creencias religiosas, ¿no? Entonces, JP hoy en día es una persona que va en contra ya, después de ir al pueblo, de aprovecharse de la necesidad de la gente. Hoy en día está a favor de la ultraderecha. De alguna u otra manera, siempre en los debates él ha tratado de por debajar a Iván Cepeda, diciendo que era un guerrillero. Inclusive se atrevió en el Senado de la República, compañera, a colocar unas fotos, supuestamente él con Iván Márquez, con todos los que hicieron el proceso de La Habana, pero obviamente Iván Cepeda como una persona muy estudiada, muy inteligente y como muchos de nosotros nos dimos cuenta también, pues obviamente esas fotos fueron editadas y no tuvieron el contexto que era pues el que implicaba, que era pues obviamente el representante político para los acuerdos de paz. Acuerdos de paz que no entiendo por qué los quieren abolir, pero obviamente por intenciones de dinero, por intenciones de que la guerra es un gran negocio. Aquí en Colombia ha sido eso más de 70 años. Y pues bueno, no, yo quería preguntarte algo específico, Aleja, para ser más exacto contigo. Yo siempre me pregunto en Colombia, no entiendo por qué la gente que no tienen un trabajo estable, que no tienen ni siquiera tienen una vida crediticia, que no tienen una posibilidad de pronto de verse pensionados porque no tienen ni siquiera para pagar un seguro o una pensión. Tienen un trabajo de 2, 3 meses, tienen que estarle rogando a la gente para que les dé empleo, en fin, muchas otras cosas. Y no entiendo por qué la gente vota por los mismos que han mantenido eso. O sea, por las mismas personas que han tratado inclusive ahorita, por ejemplo, el que va a ser aspirante a la vicepresidencia de Abelardo de la Espriella, diciendo, no, es que la gente se está pensionando muy joven, están muy joven. Los viejitos todavía pueden seguir trabajando. ¿Cómo le parece, compañera? ¿Cómo le parece? Y lo más raro de todo es que la gente dice, sí,
Gustavo Petro subió el salario mínimo vital que por constitución tenemos el derecho de los colombianos, y el señor Abelardo lo quiere bajar y la gente sí. O sea, no entiendo, la gente que le queda difícil, que no tiene una casa, que le toca pagar un arriendo, que le toca vivir a medias y aún todavía está contenta porque le van a bajar lo poco que han subido, porque es que 2 millones de pesos colombianos con auxilio de transporte, ¿no? Porque son 1.700.000 y algo, y más auxilio de transporte son 2 millones, eso no alcanza, y aún así lo quieren bajar y la gente, sí, señor, vamos a bajarlo. ¿Tú qué podrían de pronto, desde la experiencia de Argentina, porque yo lo único que veo es videos de nuestros hermanos argentinos diciendo es que, así como tú dijiste, solo comemos la mayoría una vez al día. Argentina siendo exportadora por general de carne, tienen que comer carne de burro. Eso es lo que he escuchado yo. Eso es lo que he sentido yo. Y otras formas de comida. O sea, es denigrante, no tanto por los políticos que ya sabemos que es lo que buscan, sino por la misma gente. ¿Qué será ese efecto, compañera? ¿Tú qué opinas? Yo creo, a ver, es un tema complejo, pero yo creo que, lo que atraviesa es el discurso neoliberal, donde justamente esto, vos fíjate, con otra de las cosas que están también machacando mucho es el tema del emprendedurismo, donde vos te tenés que forzar, o sea, si lo pasamos para poder graficarlo con una palabra, apuntan al individualismo. Entonces, han trabajado, han horadado tanto lo que es la comunidad, que es común unidad, que se hace entre todos, donde necesitamos de todos para salir adelante, y han trabajado con el odio. Y eso ha permeado muchísimo. Entonces hay mucha gente que cree realmente eso, que cree que está orgullosa de tener 3 o 4 trabajos. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo? Porque la vida no es solo el trabajo. Uno tiene que tener una vida social, tiene que tener un momento de esparcimiento, tiene que poder compartir con los hijos, tener otros espacios, tener espacios de estudio, de formación, de juntarnos para hablar de lo que pasa justamente. Bueno, todo eso se ha ido perdiendo. Estamos muy metidos adentro. Estamos con esto que lo que ha hecho es justamente meternos para adentro, creyendo que lo que se ve acá, que está totalmente digitado y manejado, es lo que pasa en la realidad. Entonces, hay un poco de conformismo y hay un poco de pobrismo, el odio al pobre. Muchos pobres aquí en Argentina, o gente de clase media, quieren ser lo que no van a ser nunca. Creen que van a ser ricos, creen que por ser emprendedores, por no tener un jefe que les ponga que les dé un sueldo, que establezca pautas de trabajo con un horario, creen que de esa manera van a poder ser lo que no van a ser nunca. Nosotros no pertenecemos a un tema de clase. Ese es el tema. Y sin ir más lejos, en nuestra profesión, y cuando digo nuestra profesión, también lo hago extensivo a las otras profesiones de la salud, como médicos, enfermeros, hay mucha gente, hay muchos que se creen, en realidad no, que no se creen trabajadores, somos trabajadores.
somos trabajadores de la salud como hay trabajadores de la educación, pero por más que tengamos una formación académica, que hayamos ido a la universidad, que hagamos maestrías, posgrados, somos trabajadores. Entonces yo creo que es un tema de conciencia de clase. No sé, vuelvo a decirte, es un tema complejo. Lo interesante, yo siempre pienso, es yo puedo arriesgar esta respuesta desde de mi posición, de mi historia, pero lo interesante es ir a preguntarle al otro, ¿y por qué? ¿Y con qué te identificas? ¿Y qué es lo que en qué te representa? ¿Y a vos te parece bien tener que vivir miserablemente? Y no habría que vivir dignamente, donde todos podamos tener en lo posible un techo, un plato de comida, un trabajo digno, y normalmente no tienen argumentos, o el argumento que arriesgan es el argumento de la derecha. Es y arriesgan también esto de que todos los políticos son una porquería, que estos vinieron diciendo que no iban, que estaban totalmente en contra de la corrupción, y están saliendo a la luz cosas horrorosas de corrupción, pero de una magnitud que y con la connivencia de la justicia, donde nosotros tenemos lo que nuestra líder, en cierta manera, Cristina, dice el partido judicial. O sea, ya no es una justicia que imparte como corresponde. No, están totalmente alineados a este modelo. Y yo creo que si entramos a ver todas estas opciones, o sea, todos estos motivos, son muy profundos. Y hay que ponerle mucha pelea. Yo en algún punto quiero ser optimista, pero con un poco de pesimismo. La Argentina está muy dividida, la oposición no termina de discutir hacia adentro y no termina de hacer lo que hace la derecha, que es, tenemos en claro cuál es el objetivo, para eso nos juntamos. Después nos daremos los palos y daremos las discusiones hacia adentro. Y eso es lo que no estamos haciendo nosotros de nuestro lado. Y por eso en parte estamos como estamos. Si no tenemos en claro qué es lo que nos une y qué es lo que queremos, cuál es la pelea que tenemos que dar, la división, la atomización de los políticos hacen que tengamos esta política de hambreamiento. No hay otra. Y de pérdida fundamentalmente de derechos. Muchos. Argentina siempre se ha caracterizado por ser un país que mostraba una forma de lucha impresionante. Desde históricamente, pues ha sido un movimiento porque sufrieron la dictadura, sufrieron los horrores de un régimen, por ejemplo, bajo Videla, bueno, las juntas militares. Y todo esto aparentemente le había dado esa fuerza al pueblo argentino. En este momento uno ve que pasa de todo, pero no pasa nada. Y vemos que hay partidos de izquierda, no solamente el peronismo, que de todas maneras no están, digamos, debidamente ensamblados. Pareciera que cada partido va por un lado y no están atentos a lo que ocurre realmente con respecto a lo que está
en este momento pasando. Alejandra, la doctora Alejandra hablaba de la pérdida de derechos. ¿Qué pasa con el pueblo argentino que no se ha levantado? O si se ha levantado, ¿por qué no nos ha sido escuchado? Yo creo que, quiero creer también, que somos unos cuantos, que no todo, como te decía, en algún punto hay un optimismo, que no todo está perdido, que somos un pueblo muy luchador, o sea, pero hay toda una historia negada. Ellos quieren borrar parte de la historia. Hay muchas cosas que los chicos jóvenes han sacado materias importantísimas de la enseñanza, de la educación primaria y secundaria, que es justamente esa historia que no la de los pueblos, no la de los que ganan, sino la historia de los pueblos. Y no se habla, no se habla de eso. Entonces, y penetra muchísimo el discurso neoliberal. Mucha gente votó a este gobierno porque decían que íbamos a ganar en dólares, que era imposible, por supuesto que no han llegado a ese punto porque no hay manera, porque además nosotros no tenemos la maquinita de fabricarlos, sino porque además, si hubiera pasado, mucha gente creía que si ganaba 300.000 pesos iba a pasar a cobrar 300.000 dólares, y no, iba a ser el proporcional. Claro. Vos fíjate que en estos momentos un jubilado, la pensión mínima de un jubilado, maestros profesionales están ganando lo que podría decirse entre 300 y 500 dólares el mes. Una canasta básica para no ser pobre está alrededor de los 1.200 dólares. No hay manera, no hay manera. Entonces, yo quiero creer de que vamos a reaccionar o no reaccionar como pensamos que es salir a la calle a tontas y locas. Lo que necesitamos es organización popular. Y tenemos a nuestra jefa política presa, y que era un poco la que llevaba, digamos, es un cuadrazo político, y yo creo que eso ha hecho que ha generado mucha tristeza, y no surge un líder que convoque. Y somos un pueblo, o somos parte de la ciudadanía, porque tenemos que decirlo así, que necesita tener un líder. Y yo creo que es importante también, porque necesitamos organización. Porque si salimos a la calle, y aparte en general, los muertos siempre los ponemos nosotros. Sí. Entonces, me parece que tampoco es salir por salir. Hay que generar. Yo creo que las bases se tienen que subvertir. Y esta atomización de la que te decía hace de que por miedo, por desidia, por desencanto, estemos relativamente quietos, porque ante determinados reclamos, como son los de la universidad, como son, o sea, los de educación, como son los de reclamos para los jubilados y para los discapacitados, para el 24 de marzo, que siempre salimos a la calle. Hay como determinados puntos donde el pueblo sale a reclamar.
pero creo que falta mucha formación política y organización para poder lograr una salida que voltee lo que estamos viviendo. Es complejo. Claro. Sí, es demasiado complejo. Yo, por ejemplo, estoy viendo ahorita, después de esta primera vuelta de elecciones, vi como una efervescencia donde muchos estudiantes, muchos jóvenes universitarios han salido a las calles a mostrar el apoyo del candidato Iván Cepeda. Es un gesto muy bonito, pero es algo que a nosotros también nos acuñe con lo que acabas de decir, porque así como tú lo estás diciendo en Argentina, en Colombia pasa lo mismo. No sé si tú sabías en algún tiempo, Aleja, que hubo una época en que colocaban cartillas con la historia de Álvaro Uribe Vélez, como el presidente que salvó a Colombia, el presidente que mostró que hubo un cambio en el país. O sea, increíble. El gran Para que no colombiano. conoce, sí, el gran colombiano. Así lo colocaban en las cartillas, como lo dijo la compañera total. O sea, increíble ver cómo se atrevieron a colocar libros en cantidades de una persona que hoy en día el hermano está ratificada la condena de 28 años por paramilitarismo por el creador de los 12 apóstoles. Yo recuerdo que eso fue en Antioquia, en un lugar donde yo inclusive estuve por ahí cerca, y la gente sabía que él era el jefe paramilitar, pero la gente se callaba porque es que en Antioquia en mucho tiempo el que hablara de ellos, eso era como blasfemar contra Dios y obviamente se atentaba con la violencia, el mecanismo que siempre la hegemonía ha logrado someternos a través del miedo, todo a través del miedo. Entonces, ahora, después de esa situación y esa controversia, hace poco recogieron o lograron identificar los restos del padre Camilo Torres Restrepo, y frente a esa situación en la Universidad Nacional reposan esos restos mortales de un gran líder, de un sacerdote que siendo de la mejor alta casta de Bogotá, renunció a esos privilegios y se dio cuenta, tuvo conciencia de clase, como tú lo dijiste hace un momento, y se dio cuenta que, oiga, es que los curas que están aquí solamente hablan en las iglesias, muy bonito, piden limosna, pero la gente afuera en Bogotá, en Tunjuelito en esa época, y hoy en día también en Bogotá, se vive muchísima desigualdad, y ahora lo estoy viviendo yo con mayor razón, porque estoy viviendo acá en Bogotá, y se despojó de esa situación, hizo su historia, quiso organizarse, hacer un movimiento, ¿sí? Y aún así le negaron todo, y hasta que él decidió irse por las armas, y fue cuando se fundó el Ejército de Liberación Nacional, y a los 6 meses lo mataron. De esa historia muy pocos lo conocen, muy pocos conocen esa historia. Por eso te digo que siempre, en general, los estudiantes universitarios son los que se ponen al frente por derecho propio, ¿no? Porque están aparte con todas las ganas, vienen con toda la energía y más en carreras donde filosofía o las humanitarias, donde tienen la posibilidad de leer esa otra historia, ¿no? Siempre con Edgar Barrero hablamos, y con toda la gente de cátedra, de que tenemos que formar nuestra propia universidad, porque las universidades en algún punto mantienen el statu quo del capitalismo. Se nos desconectó Edward. Así que yo creo que un aspecto o si vos me dijeras cómo llegarles a esos jóvenes que son la vanguardia que necesitamos, es formación política, es cursos,
que puedan llegar a determinados autores y fundamentalmente autores latinoamericanos. Tenemos que ir por Dussel, tenemos que ir por Freire, tenemos que ir por Falborda, tenemos que ir por Edgar Barrero, desde la psicología de la liberación, por Martín Baró, pero tenemos que empezar a leer en clave latinoamericana, porque también nos han imbuido en que en los grandes pensadores de Europa o del norte, ¿no? Entonces, como si fuera la verdad absoluta. Así que si tuviera yo que como dar un cierre y hablarles a aquellos que siguen pensando que es con la comunidad y en la comunidad donde debemos hacer esta praxis transformadora, es el estudio y la formación política, de que puedan tener un pensamiento crítico, es fundamental. Y que si quieren, antes de votar, que piensen y nos vean que somos su posible futuro de cómo está la Argentina en este momento. Y que no piensen desde lo individual y que sí es necesario pensar en lo colectivo, que es lo que somos. Claro. Hoy porque somos. Aterrizar un poco más esa conciencia política y esa ausencia de memoria, ¿no? Porque creo que se ha ido tergiversando todo lo que ha ocurrido, la memoria ya no se conserva. Sabemos, y pues te lo estaba mencionando hace un momento, todo lo que sufrió Argentina durante el periodo de la dictadura, y pareciera que eso ya no está. De hecho, hasta donde sabemos, Milei y su fórmula vicepresidencial estaban planeando dejar libres a los militares y como que aquí nada pasó. ¿A qué también se debe ese fenómeno en el que estamos totalmente desconectados de esos procesos de conciencia y de memoria que deberían precisamente llevarnos a tomar otro tipo de decisiones? Se fundan en parte en esa otra historia, o sea, en realidad esta gente es genocida, ha cometido delitos de lesa humanidad. Entonces, en parte, fundamentalmente, la vicepresidenta, que ya la han dejado a un lado, ya no figura ni en ninguna participación, ella reivindica qué hicieron los terroristas. O sea que en parte como que justifica que la acción de los dictadores, de los genocidas, estaba justificada por lo que hicieron el terrorismo, ¿no? Y juegan con eso, juegan con ver a ver quién es más malo y a dar vuelta, ¿no? A dar vuelta a la historia en función de sus intereses. Y tienen muy cooptada la subjetividad. Mira, ahí se está hablando ahora de un fenómeno, un síndrome, es el síndrome FOMO, que es Fear of Missing Out, o sea, miedo a perderse algo. Justamente estar metido en las redes y podríamos hablar, y el fenómeno Palantir, que hay que profundizar en eso. Bastante. Y es que en realidad lo que se están perdiendo es la subjetividad y hacen que se pierda el pensamiento crítico. Yo creo que es ahí donde tenemos que apuntar. Bueno, espero haber sido clara. Es una triste realidad. Deseo fervientemente de que haya conciencia,
Por supuesto que toda la gente de la que yo formo parte, mis afectos, mis cariños, mis colegas, estamos del mismo lado y amo ir a su país y lo he hecho muchas veces. Espero que puedan lograr que Iván llegue a gobernarlos, porque si no, la historia va a ser muy dura. Bueno, hay una buena noticia, ¿no? En Perú ganó la elección, ganó la izquierda. No sé, vos sabés que están diciendo que van a segunda vuelta. Eso están diciendo, sí. ¿Eso están diciendo? Sí. Porque habían dicho que había ganado primero Keiko, pero que ya, o tal vez la diferencia todavía no ha sido tan... Está en eso. Entiendo, por lo que he leído por ahí de gente que tiene buena información, no la que te quieren vender. Sí. Ojalá que no. Pero bueno, veamos el proceso de Bolivia, veamos, está difícil, compañeros, está difícil. Bueno, tengo que irme a trabajar. Todo es Aleja, posible. muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por este espacio. a ustedes y espero verlos pronto. Y bueno, estoy atenta, sigo todo el proceso que se está dando, y un abrazo enorme a mis queridos y a mi querido pueblo colombiano que admiro y respeto profundamente. Gracias, Claro que Aleja. sí. Muchísimas gracias Un nuevamente. fuerte abrazo. Hasta luego. Que estén bien. Bueno.